vamos a recibir ahora en Las Cosas Como Son a dos analistas. Por una parte, Jeffrey Radzinski y por otra parte, Giovanna Peñaflor, que ya han estado con nosotros en otras oportunidades. Y ahora los hemos convocado para que reaccionen, en primer lugar, ante el discurso pronunciado por el presidente Pedro Castillo el día de hoy. Y es algo que se produce por la primera vez, que haya anunciado varios días antes que pronunciaría este discurso, que lo haría en Ayacucho. Él escogió el lugar y escogió el tema, que es un balance de los 100 primeros días en la presidencia, así como algunas anticipaciones de lo que se propone hacer en el corto, mediano y largo plazo. Sus reacciones frente a este discurso, que además tuvo una cierta estructura con temas. Giovanna Peñaflor, por favor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto de estar con ustedes esta noche. Gracias. Sí. ¿Cómo ha recibido el discurso pronunciado hoy por Pedro Castillo en Ayacucho? Bueno, realmente creo que ha sido un discurso insatisfactorio, que no ha brindado no ha podido brindar realmente un balance que pueda considerarse positivo, habida cuenta de que en el tiempo transcurrido el presidente no se ha enfocado en lograr lo que era lo esencial y lo que verdaderamente podía pedírsele en el lapso de los 100 días, ¿no? Que era ampliar la base social de su gobierno, lograr incrementar sus niveles de gobernabilidad, de legitimidad, y lograr una gobernabilidad en función de la creación de consensos con otras fuerzas políticas. Ninguno de esos tres objetivos ha sido cumplido a cabalidad. Sobre esos temas no ha podido decir nada. Se ha refugiado en una situación, digamos, general de que les están pidiendo resolver cosas que no se han resuelto en años, cosa que no es cierta. Yo no creo que la población le pida soluciones inmediatas. Creo que más bien se ha refugiado en eso para victimizarse de alguna manera y esconder los bajos resultados que ha obtenido hasta el momento. ¿Algo positivo, algo nuevo escuchó usted? Bueno, no sé si nuevo, pero creo que el único aspecto donde sí hay que reconocerle al gobierno su nivel de, digamos, de performance es en el tema de la vacunación. Haber logrado un porcentaje importante de aumento en el tema de los vacunados, que estemos llegando hacia fines de año con un nivel de avance mayor del que se pensó, creo que sin lugar a dudas es el logro de los 100 días, que tiene que ver obviamente mucho con el ministro, con que haya podido superar impases iniciales en términos de la llegada de las vacunas y en las modificaciones que se ha hecho en el sistema de vacunación. Fuera de ese tema, la verdad que todo lo demás ha estado en un nivel de generalidades, de promesas y no de avances. Sí. ¿Qué nos dice sobre ese mismo tema Jeffrey Radzinski? Buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, gracias Fernando, un gusto intercambiar ideas con Giovanna también. Mi sensación es que hay una brecha muy grande entre ese anuncio previo de balance de 100 días de gestión y el contenido del discurso, del mensaje, porque creo que ha habido muy poco de balance de gestión, de rendición de cuentas política y mucho de pretensión de anuncios o casi un discurso proselitista. Me parece que hay incluso una confusión en el estilo con la comunicación política, digamos, en una plaza, en una campaña electoral, con la rendición de un mandatario que lleva meses en el cargo. Eso como punto inicial. Ya a partir del contenido, creo que el presidente es consciente de la debilidad de su liderazgo y no es casual que haya ido al sur para esta rendición de cuentas, porque una constante es que el lugar donde tiene mayor aprobación es el sur y donde tiene mayor desaprobación es en Lima. Pero lo que no tenemos que perder de vista es que hay una desafección política muy fuerte. Fíjense que ni siquiera pudo ir mucha gente a la plaza en Ayacucho, donde se presentó. No había mayor interés ciudadano tampoco en oírlo presencialmente y me parece un dato no menor.
Y a partir de eso, creo que la no presencia de la presidenta del Consejo de Ministros es también un dato relevante. De alguna manera marca una constante de inestabilidad en este gobierno, ¿no? Él estaba el ministro de Defensa en el Congreso, un ministro que aparentemente había renunciado ayer, una presidenta del Consejo de Ministros que no asiste a la rendición de cuentas, 2 interpelaciones en marcha, con un segundo gabinete. Entonces yo creo que eso es un poco el gran marco de esta presentación. Coincido con Giovanna en el hecho que en el balance el saldo es negativo. Hay algunas cosas positivas, la vacunación, quizá el hecho que se hayan quedado funcionarios como Julio Velarde u otros que pretenden una vocación de servicio público más larga y que tienen trayectoria, pero en general los pasivos son mayores. Giovanna Peñaflor, parece haber convencido usted, el señor Radzinski, a menos que ya tuviera esas mismas opiniones antes, pero ¿usted lamenta temas que han sido pasados bajo silencio? Hay cosas sobre las que no dijo nada, por ejemplo, transportes, por ejemplo, la crisis que ha habido en el sector defensa. Bueno, yo creo que definitivamente el propio presidente ha generado un espacio donde generaba expectativas, ¿no? Creaba expectativas para que se trataran los temas coyunturales, o sea, porque 100 días no son el mediano plazo, ¿no? Son básicamente la coyuntura, y en la coyuntura está indudablemente el tema de las Fuerzas Armadas, el tema del ministro de Defensa, y es obvio que se esperara algún tipo de alusión clara a este tema. Como también a lo que está diciendo Jeffrey, que es el tema de la relación con la Premier. Yo creo que definitivamente hoy en día la Premier está más empoderada que antes, porque cualquier razonamiento lógico haría pensar que el presidente tendría que pensar 25,000 veces antes de arriesgarse a que la Premier renuncie. Porque si eso ocurriera, tendría que volver a pasar por el tema de la confianza de un gabinete que en las actuales circunstancias sería prácticamente imposible que lo lograran. Entonces, esto en la práctica debiera empoderar más a la Premier, pero no está siendo, al parecer, el presidente lo suficientemente racional al evaluar la situación, ¿no? No está siendo lo suficientemente realista, y creo que sí hay un error importante el hecho de no haber ido allí con la Premier, de no haber dado respuestas a estos temas coyunturales. Por ejemplo, a mí lo que me sigue pareciendo, digamos, preocupante es el poco énfasis que se le da al tema de la seguridad ciudadana. En el tema de la seguridad ciudadana ha hablado de unas cifras que realmente son, no sé si llamarlas irrisorias en términos de logros, ¿no? Es un sector, claro, hay que reconocer, en el cual los problemas no son nuevos. Debemos mencionar que en lo que pasó en el caso del gobierno de Vizcarra y en el propio gobierno de Francisco Sagasti, hasta que designó a José Elich en el ministerio, ¿no? Y ya, digamos, de alguna manera se cerró allí el tema con candado, pero hay muchos temas que resolver en eso, y este es un tema otra vez acuciante y sobre el cual no aparece pues ninguna propuesta o ningún avance claro, ¿no? Era lógico si tenemos en cuenta a quién salió del Ministerio del Interior recientemente, pero de alguna manera no hay señales de que el presidente haya aprendido, ¿no? O sea, que hay de algún discurso de mea culpa o algún discurso, no necesariamente mea culpa, pero que uno pudiera inferir que no vamos a seguir viviendo las mismas cosas de estas últimas semanas. Claro. Jeffrey Radzinski, a la luz de este discurso, ¿cuál es la visión de la economía que tiene el presidente Castillo? Porque es cierto que dijo que no hay acá comunismo, me reprochan eso, etcétera, pero no hemos tocado los intereses privados de nadie, ni los ahorros, ni la propiedad, nosotros garantizamos acá a los que quieran invertir, pero no hay una sola referencia a la inflación, no parece tener una explicación clara del alza de precios que se está produciendo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre la visión de la economía que este discurso trasunta?
Creo que nuevamente hay una serie de señales ambiguas, porque por un lado se dice, creo, atinadamente, que tiene que haber mayor inversión privada, que eso genere empleo y eso está muy bien, pero eso tiene que venir acompañado de señales, mensajes y sobre todo acciones concretas, y eso es lo que está faltando. Entonces, desde el punto de vista de la economía, mira, podemos tener varias lecturas. Una primera es entender qué es la prioridad de demanda ciudadana. Los últimos estudios de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos coinciden en que la preocupación mayor de los peruanos en este momento es el tema de la reactivación económica, el empleo, la generación de ingresos. Entonces, ahí hay un punto de conexión concreto y hay una brecha muy grande entre lo que se ofrece, que son generalidades que no son una respuesta efectiva. Y por otro, como bien señalas, hay algunas cuestiones objetivas y medibles. O sea, la fuga de capitales se puede medir, la devaluación de la moneda se puede medir. Es cierto que es un asunto que trasciende al Perú, el tema de la inflación igual. Entonces, la pregunta es, ¿qué consecuencia o qué propuesta concreta hay ante eso? Lo que hemos visto es recientemente una propuesta de modificaciones tributarias que aparentemente no es la salida, pero el asunto de fondo es qué elementos políticos estamos dando institucionales como elementos y focos de estabilidad para generar esas inversiones, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Sí, Giovanna, desde el punto de vista político, ¿cuál es la actitud que el presidente expresa sobre lo que quiere de sus relaciones con las fuerzas políticas representadas en el Congreso, comenzando por el propio Perú Libre, porque en este momento no estamos claros, pero cuál es la relación que mantiene Pedro Castillo con Perú Libre, pero también con los otros partidos? Al final citó como los ideales últimos de su gobierno el progreso y la justicia social. Hemos llegado en consecuencia a ciertos ideales bastante convencionales y muy consensuales, pero ¿a qué puede aspirar él en su relación con los otros partidos y con el propio, con el que fue elegido, sabiéndose que hay en el aire el espectro de la vacancia presidencial? Bueno, yo creo que definitivamente el presidente tiene que darle mayor peso a la creación de acuerdos con agrupaciones que podríamos ubicar en el espacio de centro, ¿no? Del centro izquierda o del centro derecha, que van a ser indispensables para que si este gobierno pretende durar. Y este nivel de acuerdos va a tener que darse sobre temas específicos. Y creo que eso ha faltado en el mensaje, porque finalmente, por ejemplo, menciona temas como el cambio de la Constitución, para no decir nada, solamente para mencionar el tema, lo cual finalmente es innecesario si es que no va a plantear algo específico, porque realmente no ha avanzado nada en ese tema, y lo que es real es que no tiene la capacidad para hacer nada en ese tema. Entonces, ¿para qué insistir en lugar de avanzar sobre temas que más bien generen consenso? Yo creo que allí tiene que ser muchísimo más claro el presidente sobre lo que espera hacer en el país en el próximo año siquiera, a qué es lo que le va a dar prioridad en el tema político. Él señala, por ejemplo, nadie nos pone la agenda, pero no tiene agenda el presidente. El presidente no tiene una agenda, no está planteando ningunos temas. Lo que ha dicho que hoy día ha enviado al Congreso, que quiere que el Congreso apruebe, está muy lejos de ser una agenda. Son hechos que pueden considerarse más o menos positivos dependiendo del caso, ¿no? Pero no son hechos trascendentales, no son hechos que verdaderamente vayan a generar los cambios por los que la gente votó. O sea, yo creo que aquí el presidente no está avanzando, y cambios que no son en lo económico, sino en lo político. Porque por último, en lo económico podríamos hablar del tema del bono, ¿no? De los 350 soles por persona que ha comenzado a entregarse, que se está dando y que seguramente explica en algo también los niveles de aprobación que todavía mantiene el presidente. Pero más allá, ¿qué sigue después? ¿Cómo se va a reactivar en un tema? Porque vamos a hablar de la inversión privada o las señales de tranquilidad, una inversión privada que hoy día en el mundo está bastante
digamos, asustada, ¿no?, con el tema de lo que ocurre en Estados Unidos, con el tema de lo que ocurre en la China. O sea, no, por más que nosotros fuéramos la perfección andante, que no lo somos, no estaríamos en el mejor de los casos. Pero bueno, entonces, ¿qué propone o cómo se va a solucionar ese tema? Yo creo que allí ha faltado una visión que obviamente el presidente no tiene y que es parte de los problemas que estamos viviendo en este tiempo. Jeffrey Ratzinger, le tengo reservada una pregunta, una final, respecto de la política internacional, porque parece no estar simplemente en el radar del presidente Castillo. Es decir, ni una sola referencia, por supuesto, al tema venezolano, podemos sospechar por qué quieren evitarlo. Pero otro tema de la agenda internacional urgentísimo y coyuntural es el ambiente, el medio ambiente, sobre el cual está realizándose una conferencia mundial decisiva en Glasgow en estos momentos, sin un representante peruano de envergadura. Y nosotros tenemos parte de la selva más grande del mundo. Y nosotros tenemos amenazas climatológicas gravísimas en el mar, en nuestros glaciares, en nuestra serranía, en la selva, en los desiertos. Cero. El ambiente no figura en la lista de 12 temas que desarrolló el presidente. ¿Es un descuido? ¿No tiene asesores? ¿O no sabe lo que piensa sobre esos temas? Creo que la lectura la podemos dar incluso desde antes. Veamos el perfil tan bajo que está teniendo el ministro del Ambiente, a diferencia de gestiones anteriores. No es parte del debate público, no ha logrado colocar ni un tema en agenda. Y en general el análisis, digamos, regional, global, más allá de esa gira que tuvo el presidente, no ha sido parte ni de los mensajes, ni de las acciones, ni de los puntos que ha planteado tampoco PCM en las oportunidades que han tenido. Entonces, evidentemente hay una omisión ahí que creo que también es un error. Pero permíteme solo para cerrar, yo creo que el presidente, sobre todo, tiene ahora la oportunidad nuevamente, y las oportunidades se van agotando, de hacer cambios en su gabinete y tener que ajustar un equipo gubernamental que no logra consolidar ante lo que creo van a ser unas inminentes censuras de un par de ministros. Me refiero a Transportes y Defensa. Entonces, ya pasaron más de 100 días y creo que la inestabilidad ha sido la constante. Un poco de estabilidad creo que es fundamental para cualquiera de los puntos de agenda que se deben plantear. Muchas gracias, Giovanna Peñaflor y Jeffrey Ratzinger, por alternar en sus reacciones, por compartir estas reacciones frente al discurso presidencial, señalar las cosas dichas y señalar también las cosas que han pasado bajo silencio. Muchas gracias por su presencia en Las Cosas Como Son y hasta pronto, espero. Antes de ir a la pausa, regresamos un instante a la Comisión de Transportes del Congreso de la República, en donde está presente el ministro de este sector, el cuestionado Juan Silva. Aló. Adelante con su pregunta, congresista. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, quiero saludar la destacada labor que cumple nuestro ministro de Transportes, Juan Silva. Y quiero decirle a los colegas congresistas que nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones merece ser reconocido y valorado, porque nos pone en evidencia, colegas congresistas, que los ministros del Bicentenario han venido con ese ímpetu y deseo de combatir la corrupción y no darle más tregua. Señor ministro de Transportes, siga usted visitando las regiones y constatando in situ la problemática del país. Ministro, marque la diferencia y su nombre quedará grabado en la historia del Perú. Y siempre en la misma línea de nuestro presidente de la República, no robarle 10 céntimos al Estado. Lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga. Señor ministro, el día que nos vamos de este mundo, no llevamos nada. Nos vamos en 4 tablas mal clavadas. Si hay para la corbata, nos vamos con corbata. Pero de los algodones en las fosas nasales, no nos salvamos nadie, ministro,
Por eso, dejemos obras, dejemos un recuerdo a nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Montalvo Cubas. Tiene el uso de la palabra la congresista Noelia Herrera. Gracias, presidente. Querría escuchar quizá la respuesta del ministro en aras de poder hacer las preguntas, como son varias. Preferiría. Muchas gracias. Señor ministro, si pudiera usted contestar este primer bloque de preguntas para luego continuar con las demás intervenciones. Bien, señor presidente, por intermedio de usted, el tema de la pregunta de nuestro congresista lo va a responder el jurídico de nuestro MTC. Por favor, doctor. Señor presidente, miembros congresistas, por su intermedio, señor presidente, para poder responder la pregunta. Con respecto a las condiciones que tiene que tener cada funcionario público, esto está establecido en un clasificador de cargos. Este clasificador de cargos establece los requisitos mínimos que debe tener un funcionario público y de acuerdo al cargo que va a ocupar. Pero paralelamente a esto... Así hemos visto una intervención del congresista Montalvo de Perú Libre, que no pregunta nada, hace un elogio y nos habla de cómo vamos a irnos al otro mundo cuando muramos. Y después, cuando se le da la palabra al ministro Silva para que conteste las preguntas, prefiere remitirse a su asesor jurídico que esté explicando por qué el señor Silva está bien escogido para el cargo, porque satisface, según él, el perfil fijado por la ley. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos conversaremos con Rubén Vargas, exministro del Interior y ex jefe de Vida.